Yo le dije, mamá, o sea, yo cualquier lugar menos el castillo, o sea, yo no me voy a ir a meter a ese lugar. Era un sector muy mal visto, hasta por los mismos habitantes de la comuna. Llegamos y bueno, cuando caminamos, vimos esta edificación imponente y tú dices, ¿por qué existe esto acá? O sea, era una cosa impresionante. Es muy, muy importante para la comuna, o sea, abrió puertas a miles y miles de mujeres, de hombres que hoy día han formado su familia. Yo puedo dar fe de eso. Que cada peso que llega a la fundación se invierte en las familias, se invierte en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un podcast impulsado por la Fundación Nocedal. Hola, hoy nos acompaña Tamara Constanzo. Tamara tiene 35 años, es exalumna del Colegio Almendral de la Fundación Nocedal, es exalumna además de la primera generación de Almendral, es profesora y nos va a contar ahí muchas cosas más. Estudió en la Universidad de los Andes, nos va a contar hartas cosas ahí. Muy bienvenida, Tamara, hoy a Vidas Extraordinarias. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Bueno, mira, para partir quizás podrías contarnos alguna, no sé, anécdota, algo más personal, algún dato simpático que pudiera ser interesante para la audiencia escucharlo y que te conozcan un poquito más en un ámbito más relajado. Bueno, yo soy Tamara, vivo y viví 26 años en La Pintana. Y después ya me independicé y hoy día ya vivo de forma independiente. Mi familia todavía vive en la comuna. Le tengo un cariño muy especial a la comuna, los visito toda la semana. Pero, ¿qué les puedo contar? A ver, entretenido. Hoy día soy como la Tamara Trepa por Chile, que es un poco lo que hago, pero les voy a contar más adelante. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho compartir con mis amigas, con mis amigos, me gusta mucho trabajar. No soy trabajólica, pero sí le encuentro mucho sentido a lo que hago hoy día, lo hago con mucho cariño y trato de aportar con un granito de arena a la sociedad desde lo que hago actualmente a través de mi trabajo profesional. Perfecto. Partamos del inicio, partamos como de lo más antiguo. Cuéntanos cómo conociste, cómo llegaste a la Fundación Nocedal, al Colegio Almendral, en qué año, cómo, por qué. Sí, bueno, fue fortuito, no fue así como vi el colegio, me interesó, no. La verdad es que en La Pintana hay muchos colegios básicos, falta mucha enseñanza media de calidad. Y mi mamá tuvo que tomar la decisión de empezar a buscar estos proyectos como educativos que tuvieran enseñanza media, del liceo o bien de formación técnica. Y la verdad es que en ese tiempo uno, séptimo básico, que ya empezamos a hablar del tema, a mí no me preocupaba, no era algo que fuera tan relevante. Y postulamos a un colegio emblemático en Santiago y postulé con una amiga, pero las distancias eran muchas, yo quedé, mi amiga no, entonces intento fallido, séptimo básico, seguíamos en el mismo colegio. Y luego por unas vecinas, del barrio donde vivíamos en La Pintana, le dicen que hay unos colegios en el castillo. Y yo le dije, mamá, o sea, yo cualquier lugar menos el castillo, o sea, yo no me voy a ir a meter a ese lugar. Por el estigma que tenía ese sector en particular de La Pintana. ¿Cuál es? Hay uno porque puede haber gente que no conozca tanto de la población del Castillo de La Pintana. Es uno de los sectores que está como más apartados de la comuna, que colinda con Puente Alto, que tiene un alto índice delictual, está muy estigmatizado por robos, por asaltos, la gente que vive en condiciones muy precarias de hacinamiento y en realidad incluso la locomoción que llegaba en ese tiempo, micro amarilla, me acuerdo, la 395, la 396, que eran las micros que llegaban acá. Era un sector muy mal visto hasta por los mismos habitantes de la comuna. Y cuando me dice dónde estaban los colegios, yo le dije, o sea, es que no hay ninguna posibilidad de que yo me vaya a esos colegios. No puede haber un buen colegio en un sector. O sea, imposible. Me dijo, bueno, pero no hay otra opción, son gratuitos, son muy lindos, a mí ya me mostraron fotos y no habíamos venido. Y vinimos, yo no venía muy feliz en la micro y llegamos y bueno, cuando caminamos,
vimos esta edificación imponente y tú dices, ¿por qué existe esto acá? O sea, era una cosa impresionante. Ingresamos, pedimos los documentos, en ese tiempo, bueno, se podía hacer el proceso de selección, hoy día no se puede por el sistema de admisión escolar. Hicimos todo el proceso y la verdad es que como que poco a poco habían cosas que me seguían choqueando. Por ejemplo, el jumper muy largo, el delantal, todas con trenzas, todas muy peinadas. Yo en el otro colegio tenía que llevar como lo justo y si quería iba un día con uniforme, otro día con buzo, otro día cualquier cosa. ¿Qué opinas de de esas como normas, hoy día como visión ya de adulta? Porque uno de niño, claro, siempre, a todos probablemente nos pasaba como que un poco, y la parte de la rebeldía, un poco de la adolescencia, etcétera, no voy a entrar ahí. Pero hoy día de adulta, ¿cómo lo ves ese tipo de normas y no sé? Sí, bueno, en realidad siendo profesora las veo muy bien. Pero no, tienen un sentido, ¿Cuál tienen es? un sentido. Es el sentido de formar desde pequeñas en hábitos, en el caso de, bueno, de nosotras que éramos solo mujeres en el colegio, de darle un poco de sentido de orden también a la presentación personal, que muchas veces las familias no porque quieran, muchas veces no alcanzan a abordarlo, porque son tantas las cosas que tienen que abordar como necesidades básicas de alimentación, llegan muy tarde a sus casas. Aquí La Pintana, no solo el castillo, es considerada como una comuna dormitorio todavía, donde la gente prácticamente está afuera todo el día, se va muy temprano por las mañanas, llega muy tarde por las noches, y la verdad es que un colegio que te hace y te ayuda a mostrarle a tu hijo que puede haber higiene, que puede haber un orden, que el vestirse así también te ayuda a generar una buena imagen, un buen impacto con los demás, que también uno de esa forma, después fuera del colegio, impacta a otros, es súper bueno. O sea, yo hoy día lo veo como algo muy positivo. Yo sé que es algo que se sigue trabajando en los colegios y se debe seguir trabajando, y muy de la mano también con la formación humana que se entrega a través de estas virtudes mensuales. Finalmente son cosas que, claro, uno en la rutina como estudiante decía otra vez, y el mismo año otra vez, y como que ya aquí inventábamos de lema, era como ya qué, y la verdad es que son cosas que te quedan. Son cosas muy bonitas, son cosas que te marcan. Yo creo que una de las cosas que más me quedó marcada, así como uno siempre, además de las preguntas del catecismo, que uno se las aprendía de memoria para la clase de religión, es esta frase, que no recuerdo bien si está en la misión o en la visión, que es formar mujeres cristianas que influyan positivamente en la sociedad. Eso a mí nunca se me ha olvidado. O sea, es algo que de hecho hoy día un poco le da sentido a lo que hago actualmente, y poder, como una mujer cristiana, da lo mismo el credo que uno profese, poder aportar positivamente en esta sociedad que tanto lo necesita además y que está tan deficiente de tantas cosas. Totalmente. Cuéntanos un poco, me quedé pensando en una cosa que decía ahí, solo para contextualizar, porque probablemente mucha gente no lo sabe. Hace un tiempo la alcaldesa La Pintana nos decía en una reunión, que en La Pintana hay un ascensor. Wow. Un ascensor. A propósito de lo que decías de la comuna dormitorio y todo, es muy fuerte eso. No sé, no lo quiero calificar si es injusto, da lo mismo, pero es un dato. Y ahí está para el que lo quiera. No deja de ser llamativo y seguro que lo compartes, que los talentos están en todas partes, pero las oportunidades no. ¿Qué rol crees tú que has jugado un poco ahí la Fundación Nocedal, tú que lo viviste en primera persona, con esa visión que nos decías de mujeres cristianas que influyen, que tengan impacto en... ¿Cómo ves ese contraste entre la falta de oportunidades que hay de repente, incluso, o sea, particularmente aquí en La Pintana, bueno, en todos los sectores donde está los colegios de la Fundación, que perdón, no es casualidad además que se haya elegido estar acá, tiene una razón muy potente, que es que se dijo en su minuto, bueno, ¿dónde nos ponemos para que esta cuestión realmente tenga sentido? Sí, la verdad es que el impacto que han tenido los colegios ya a lo largo de los años es muy, muy importante para la comuna. O sea, abrió puertas a miles y miles de mujeres, de hombres que hoy día han formado su familia, que hoy día tienen su carrera profesional, que hoy día han encontrado propósito y sentido a como ganarle a la vida. O sea, los colegios, no solo Almendral, que es donde yo estudié, te abren puertas.
te permiten mirar más allá, te permiten incluso descubrir tus propias potencialidades que yo, por ejemplo, que estuve en el coro, jamás pensé que tenía. O sea, yo como que ya me sentaba en el coro de la parroquia, yo me acuerdo que íbamos los domingos con mis papás, antes de llegar acá incluso, y ahí como que me sentaba con la señora que cantaba en el coro, pero un poco para chochear, pero y ellas me invitaban, pero después descubrí que tenía talento también para cantar, que en algún momento también tuve mi iniciación con la guitarra, que también podía bailar, también jugué voleibol. Entonces realmente te dan las posibilidades como para, por supuesto, desarrollarte en lo académico, en lo técnico, que te dan una excelente formación, nada que decir al respecto, pero también en otras potencialidades. Hoy día vemos y sabemos también que hay muchos exalumnos que están dedicados, por ejemplo, Claudia Figueroa al canto, no me acuerdo el nombre de este chico, pero hay uno que es rugbyista, que es muy famoso también, el Frank Méndez. Entonces, la verdad es que te abren una infinidad de posibilidades de desarrollo, pero además te entregan herramientas valóricas, humanas, que en realidad son muy importantes después en el futuro para sostener el trabajo que uno quiere hacer o a lo que te quieras dedicar. Y si también escogiste, y que es muy válido, ser mamá o papá de una familia, también vas a tener valores que les va a poder transmitir a tu hijo. Yo no he sido mamá todavía, pero me da mucha alegría ver que algunas de las exalumnas vuelven con sus familias. Bueno, las redes sociales hacen lo suyo, entonces uno como que se entera de las cosas por Instagram, por Facebook, y tú los ves, y los ves felices, confiando en que efectivamente estos son proyectos que han impactado en sus vidas y ellas han escogido libremente que este proyecto siga impactando en las vidas de sus hijos. Y eso realmente es muy bonito ver cómo ya las generaciones están respondiendo a esto, y el impacto, como me preguntaba, yo creo que es, o sea, en La Pintana es impresionante. O sea, lo que se ha producido con los colegios es impresionante. Cada vez más los resultados, cómo se ha sido capaz de mantener. Bueno, hoy día uno como profesional que trabaja en la educación, el CIMSE, bueno, la prueba, la PAES, en el fondo, cómo también eso se ha mantenido en el tiempo. Y eso tiene que ver también con el esfuerzo que se hace desde la fundación, de los directorios, para poder sostener estos proyectos. Y bueno, yo que soy creyente de la providencia divina también. Totalmente. Esto es un proyecto concebido, hoy nos acompaña Tamara Constanzo, estamos en Vidas Extraordinarias, en nuestro capítulo de hoy, del podcast. Esto es un proyecto que se ha concebido sin fin, digamos, evidentemente, y por lo mismo para nosotros es súper satisfactorio a todos los que estamos ligados a la fundación de ver un poco lo que decía. Particularmente en Almendral se da mucho, en el Colegio Almendral de la Fundación, bueno, en todos los colegios, que hay mucho exalumno que vuelve con sus hijos, lo que decía, y también mucho profesional, sobre todo en el área de educación, profesores, psicopedagogos, etcétera, pero relacionados, y que trabajan también en la fundación, y hay una conexión como una vuelta de mano, también hay una vuelta. Tú también estás ligada, entremos un poco en eso, todavía no entraron en la parte profesional, vamos a ir un poquito antes todavía. ¿Tú qué estudiaste a nivel de especialidad en el colegio? Sí. Bueno, en realidad yo soy superhumanista, mi carrera es profesora de historia, entonces en realidad es difícil de explicar que haya decidido quedarme. Bueno, desde esa resistencia que vimos en un principio de imposible que me vaya a ir a meter a un colegio al Castillo, con el paso de los años, en octavo básico, que fue el primer año que yo llegué, primero medio y en segundo medio, yo me empecé a encariñar de este colegio. Y la verdad es que cuando ya nos dijeron que la especialidad iba a ser enfermería, no fue un tema. Yo dije, en realidad, yo no sé si quiero ser enfermera. No lo proyectaba en mi vida, tampoco sucedió así. Pero era una carrera de vocación. Y eso es lo que a mí siempre me gustó. Y mi mamá me dijo, si te quieres cambiar, no hay ningún problema. Yo también quería ingresar a la universidad, más bien no mantener una carrera técnica, pero me dijo, es una herramienta. Y la verdad es que también con las profesoras que siempre te aconsejaban muy bien, sobre todo las jefaturas, las profesoras jefes que uno tenía, también te aconsejaban muy bien. Y decidí quedarme.
Y la verdad es que en el transcurso de estudiar la carrera, ya después comprar el uniforme, empezar a ir a los CEFAM, empezar a ir al Padre Hurtado, que era el centro clínico de práctica, empezaste como a encariñarte, a ver como el dolor y el sufrimiento humano de manera distinta y cómo esos cuidados de enfermería ayudaban a que esa persona encontrara en ti también alivio. Y muchas veces también alivio en una palabra, en escuchar. Y la verdad es que si bien, obvio, la carrera es técnica y tiene sus procedimientos y todo lo que uno tiene que hacer como profesionalmente, también tiene algo muy humano, que es conectar con las personas. Y la verdad es que por eso decidí como quedarme. Me fui enamorando del colegio y también cada vez más como de esta carrera que decidí terminar. Hice mi práctica, de hecho después ya cuando entré a la universidad a estudiar pedagogía, hice algunos turnos, después ya bueno, era incompatible como con la universidad, pero también, o sea, es muy bonito ver cómo uno encontraba en este, y claro, nosotros estábamos muertas, yo me acuerdo que íbamos en la mañana al hospital, después volvíamos en la tarde y teníamos clase y eso eran semanas, y de verdad uno con 16 años, yo tenía 16 años, algunas 17, pero 16, 17 años, con un ritmo así y con una exigencia, pero también con un acompañamiento muy importante que era el que daban las profesionales de enfermería que estaban en ese tiempo. Recuerdo a la primera enfermera, Paula Aguirre, que nos sacaba el jugo, pero nos quería tanto que siempre nos acompañaba. De hecho, era muy chistoso porque nos iban a supervisar a las salas donde estábamos, en adulto, en pediatría, en maternidad, y me acuerdo que nosotros ya la identificábamos como por las pisadas de los tacos, entonces decíamos, ahí viene, como que ahí viene ya la conocíamos. Pero una tremenda profesional que formó la carrera en sus inicios y nos dio tremendas herramientas. Yo me acuerdo que ella no sabía nada del libro de clase, entonces nosotras sí sabíamos porque veíamos a las profesoras cómo poner las notas y todo, y ella nos dejaba que nosotros le ayudáramos como en esas cosas, a escribir los libros. Me dijo, yo no tengo idea de esto, yo soy enfermera, entonces era muy rico ver cómo esta primera generación se fue formando como a sí misma, y las profesionales que llegaron, que estaba la enfermera Angélica también, que claro, fueron ellas dos, Angélica y Paula, las que partieron, nos formaron muy bien, muy, muy bien. Y bueno, las que están ahora también, o sea, yo por algunas casualidades mi abuela todavía se atiende en el sistema público, entonces me ha tocado toparme con algunas en CEFAM, Ya. me ha tocado toparme también con algunas en el hospital, y es rico verlas ahí trabajando y como profesionales, y ya como tú decís, wow, y han pasado los años, y si bien uno tomó caminos, rumbos distintos, cómo ha impactado también la vida de ella, o sea, es impresionante. Se ha mantenido, al parecer, en tus palabras, ese algo, ese sello, ese ADN, ese ethos, no sé, de la Fundación Nocedal, particularmente en el Colegio Almendral, que tú lo conoces más de cerca, a lo largo de los años, y como que ha seguido permaneciendo independiente de los actores principales que han ido cambiando por razones obvias, a veces los alumnos, los profesores, pero se ha mantenido eso. Sí. Eso se ha mantenido, y yo creo que es algo muy valorable porque las personas han pasado. O sea, yo me acuerdo que la directora cuando yo llegué era María Teresa Trabol, que también fue mi tutora por muchos años, y después fue... Cuéntanos un poco qué es eso de los tutores, Sí. porque muchas veces algunos en nuestra audiencia pudieran no conocerlo. Sí, bueno, en general todas las estudiantes del colegio tenemos asignado como algún profesor que puede ser que te haga clases o no, que te hace cada cierto tiempo unas tutorías que en el fondo consisten en pedir un poco de tiempo en algunas asignaturas para conversar contigo, para poderte ayudar, para poderte orientar, para en el fondo también acompañarte y saber un poco de tu historia, saber de tu vida, y principalmente como dar alguna palabra, algún consejo que te pueda servir en el transcurso del año escolar, digamos que estabas. Y a mí tuve el privilegio, yo a ella la quiero mucho, a María Teresa Trabol,
de tenerla ella, que era la directora además. Entonces era difícil contar, porque todas decían, quizá qué va a contar, se van a saber otras cosas. Pero no, es una tremenda profesional. Yo sé que ahora ella sigue todavía en la fundación, ya en otro rol, por supuesto. Pero sí, eso es un poco la labor de este tutor. Y por supuesto también, si uno tenía otros intereses, poderlos conversar y encontrar palabra, apoyo, alivio quizás en un momento difícil. O también muchas veces ellas te llamaban, pero a veces si uno las veía en el recreo, cuando iban a almorzar o cuando se iban a tomar el café en la mañana, uno les podía decir, ¿me puedes sacar a tutoría? Uno le decía, ¿me puedes sacar a tutoría? Y te dicen, ya, mira, déjame ver, pero esta semana yo te llamo. Y también estaba a esa disposición siempre a conversar contigo, a recibirte y también como a ayudarte a solucionar cosas como del día a día del colegio también. Se va generando un vínculo, pues uno va estableciendo un vínculo a través de esas tutorías y es una escala humana, es de Sí. uno a uno, es de conversación, es presencialidad. ¿Crees que por ahí, no quiero sacar la pregunta, pero bueno, aquí tengo mi opinión, pero va un poco probablemente el secreto del éxito en parte de la Fundación Ocedal y sus colegios? O sea, más que sí, yo creo que esta como atención, porque es una atención educativa, digamos, eso es lo que brinda el colegio, una educación de calidad, gratuita, en un sector de alta vulnerabilidad en La Pintana. También es una atención educativa de excelencia, pero muy personalizada. Y yo creo que esa es la clave del éxito, que es al uno, aunque sean más de 1000, porque somos más de 1000, nosotros también fuimos más de 1000. Y es uno a uno, o sea, yo me acuerdo, bueno, volviendo un poco a la pregunta del inicio, yo también trabajé en el Mendral, trabajé Ya. creo que 2 años, me acuerdo que fue. Y con esta como de vuelta de mano y bueno, después uno toma sus rumbos, pero claro, ahí uno decía, cuando me tocó ser profesora, lo que hay detrás para esa atención personalizada. Y esos consejos que eran larguísimos, que uno decía, pero ¿por qué están tanto en consejo? El consejo, y en el consejo tú hablas de las 45 niñas de cada curso. Y esa dedicación del equipo directivo de conocer uno a uno, de por qué la exigencia de la foto, para identificarla incluso en esta foto carné que te piden para el libro de clase, para personalizar de quién estamos hablando, de qué es lo que necesita, de qué es lo que vamos a apoyar el próximo año cuando esta niña pase a un siguiente nivel educativo. Esa atención personalizada, esa preocupación del tutor, del profesor jefe, incluso en detalles tan simples como de ir a almorzar y que te enseñaran a sentarte bien, a usar un cubierto, a comer toda la comida, a tener una buena postura, a lavar tus manos, a lavar tus dientes. O sea, son cosas que uno decía en su momento como, oh, qué lata, así como, y como, fórmate para allá, fórmate para acá, y la fila para allá, y la fila para acá. Y al final tú dices, era necesario. Era necesario porque finalmente son hábitos tan importantes para tu vida que si no los formas desde pequeña y no los mantienes hasta grande, finalmente no se quedan en la vida de uno y son muy importantes. Hoy día tenemos, claro, muchas estudiantes que pueden tener el apoyo de su familia para estar estudiando en Noceal, pero también tenemos muchos que no y que son muy abandonados dentro de su propia realidad. Y el colegio viene a ser, si bien no es su labor, los primeros educadores siempre son los padres, pero sabemos que la labor de padres a veces cae en un hermano, cae en un abuelo, y hay un abandono, digamos, fortuito en algunos casos, pero en otros no. Entonces es difícil para una persona que no es padre ni madre y que le ha tocado asumir ese rol, contar con proyectos educativos que te ayuden también en eso y que además, por supuesto, te entreguen una educación de calidad, con un inmobiliario, o sea, excelente, con posibilidades de incluso tener talleres en las tardes, también los días sábados, de salir a competir, de representar a tu colegio, de sentirte un poco como parte de este proyecto y como orgullosa
de decir, sí, yo estoy en este colegio y hacemos esto y somos exitosos por esto otro y nos va bien y tenemos muchas historias que ojalá sigan habiendo muchas más que nos siguen inspirando para poder seguir entregando todo esto a los equipos de los directorios, de los profesionales que trabajan en los colegios, que hacen una labor muy importante. O sea, yo sé que todavía quedan muchas profesoras que le hicieron clases a mi hermana, que también estudió en el colegio. También algunas me hicieron clases a mí. Por ejemplo, Carmen Raiber me hizo clases. Alejandra, que es la actual directora. Entonces tú las ves y dices, wow, wow. Tantos años, tanta ¿Qué le dirías a dedicación. todas esas profesoras, que incluso algunas te pueden estar escuchando? Sí, yo les diría que muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que me entregaron. Yo de verdad que de cada una guardo algo, quizá de Carmen la rigurosidad, de Alejandra la alegría, bueno, de otras que han ido pasando, pero les digo gracias a María Teresa, gracias por partir ese proyecto del primer colegio de mujeres, porque vino a posicionar eh, también el valor de la mujer acá, en un lugar donde la verdad es que quizás estaba su labor muy centrada como ni siquiera terminar sus estudios, quedarse quizás en la casa, tener embarazos adolescentes muy prematuros. Y la verdad es que a todas estas profesoras que pasaron por mi vida, por las de mi hermana, colegas con las que en algún momento trabajé, les digo gracias por haber dejado huella en mi vida. Gracias por haberme entregado tanto. Gracias por la paciencia, aunque igual yo era bastante tranquila, debo reconocer. Pero sí, gracias por esa entrega y por todavía estar en estos proyectos que hoy día uno agradece que existan. Mirando un poco desde la labor que yo hago en educación, que uno dice, wow, qué bueno que existan proyectos así para poder apoyar a las familias que hoy día lo necesitan. Cuéntanos un poco ahora ya avanzando en edad, digamos, en la cronología. Tú estudiaste técnico en enfermería, pero después seguiste estudiando pedagogía, te titulaste de profesora en historia, nos dijiste, en la Universidad de los Andes. ¿Cómo conectaste con eso? Y también después cuéntanos un poco a qué estás dedicado hoy día, cómo ha ido evolucionando tu carrera hacia el mundo de la educación y cómo conectaste al parecer las dos cosas de una forma bien virtuosa. Sí. Bueno, yo digo siempre los caminos de Dios, uno tiene que dejarse solamente guiar por Él. Después del técnico en enfermería, rendí en ese momento la PSU, me fue bien y empezó a darse esta beca convenio con la Universidad de los Andes. Me contactan de la universidad y me dicen que está la posibilidad de esta beca. Y yo estaba lista de esperar la católica, entonces era mi sueño así, la católica, pedagogía en la católica. Pero ¿por qué pedagogía y ese salto? En el colegio también un área que a mí siempre me gustó mucho y yo estuve muy ligada fue la acción social. Hicimos siempre muchos voluntariados, nos asociamos, yo me acuerdo mucho con el hogar de niñas Jorge Yarur, que está muy cercano a los colegios, y íbamos todos los sábados en la mañana a dar catecismo un grupo y otro grupo daba clases de lenguaje o matemáticas, que era como refuerzo escolar. Y la verdad es que ahí me empecé a encantar con el trabajo con los niños, era algo que me gustaba. Yo digo que empecé a hacer mis primeras planificaciones como de clase, así como en cuaderno, y empecé a tener como ese rol más pedagógico y la verdad es que me gustaba. También me gustaba mucho la humanidad, también pensé en estudiar derecho, pero la verdad es que no me veía como en un tribunal o defendiendo. A mí me gustaba el contacto con la familia, me gustaba el contacto con apoderados, me gustaba el contacto con los niños, con las niñas. Y finalmente el puntaje que daba daba para 3 carreras. Era difícil la elección. Era enfermería, derecho o pedagogía. Y en realidad todos dicen, no, ¿cómo va a escoger pedagogía? Que es como lo que todos piensan. Y la verdad es que yo dije, no, esto es lo mío, esta es la vocación que a mí me conecta, es lo que a mí me gusta enseñar, me gusta estar con los demás, me gusta entregarme. Y tomé la decisión de ingresar a pedagogía. Y la verdad es que en el camino me fui encantando, en la universidad también muchas profesoras conocían los proyectos de NOCEAL, también me ayudaron mucho, también tuve una especie como de tutora allá en la universidad y que me fue ayudando como en la carrera. Mayormente no tuve dificultades porque los hábitos de estudio de Almendral te sirven, o sea,
para muchísimo más. De hecho, yo tenía en los ramos de filosofía o de teología, que son como por malla general, yo decía, ¿qué es esto? El colegio, así como me iba muy bien y todos decían, pero ¿cómo sabes todo eso? Y yo decía, pero, o sea, fue toda mi formación así como de verdad del colegio. Y fue muy fácil adaptarme al ambiente. Tuve compañeras que algunas mantengo amistad hasta el día de hoy, que me recibieron muy bien. Hicimos muy buenas amistades. Todas nos dedicamos al ámbito de la educación y la verdad es que fuimos como forjando nuestros caminos cuando ya egresé. Y entre medio empecé yo a ser tutora. Eso fue muy, muy clever porque me dieron la posibilidad, María Teresa, me dijo, ¿por qué no vienes y haces tutorías? Y yo le dije, ¿pero en qué momento? Si, o sea, La Pintana, la Universidad de los Andes, volver para acá, o sea, y me dijo, y además podemos habilitarte para hacer clases de religión con el Arzobispado de Santiago porque tú ya tienes los ramos teológicos en la universidad. Hicimos el trámite y efectivamente me habilitaron y hice clase en pre-kinder y kinder de religión y además tutorías. Entonces me acomodaban de acuerdo al horario, que me cambiaba todos los semestres, las tutorías, las clases con los chicos, que es más fácil mover ese horario que un horario de básica. Y empecé como en tercer año, más o menos, a hacer esto. Y era muy rico ahora tú empezar a poder ayudar a otras estudiantes. Entonces, hoy día amigas que tengo a la fecha, que son ex Almendral también, las conocí en esas tutorías. Y es verdad lo que tú decías, ese vínculo. Y lo mantenemos hasta el día de hoy. De hecho, hay dos. Una que se confirmó, que es evangélica, que es mi ahijada, que de hecho estuvo en el lanzamiento del libro. Katy Leiva fue una de las entrevistas. Y Nicole Díaz. Somos amigas hasta el día de hoy. Obviamente no tan cercanas porque la vida, digamos, y los trabajos. Pero sí, o sea, fue muy bonito ver cómo en esas tutorías fuiste conociendo diferentes realidades. Tú también fuiste devolviendo a la coordinación de las tutorías, mira, hay esta necesidad en esta familia, hay esta necesidad en estas estudiantes, y cómo ver que efectivamente iban como tomando sentido y haciendo efecto, porque les podíamos dar ayudas más personalizadas, o sea, no tenía jumper o no tenía calcetines muchas veces, o tú la veías que era invierno y venía con media y era porque no tenía panties, o sea, y después tú poder ver que tu tutora también ayudaba a eso y hoy día tú poder hacer eso fue muy bonito en su momento. Bueno, y en ese paso, después de las tutorías, ya me vine a trabajar acá, me ofrecieron, ya me conocían, digamos, en estas clases de religión, estuve trabajando 2 años, después quise un poco desarrollar mi lado más histórico y de la mano con un diplomado que estaba haciendo en didáctica de la historia, decidí tomar nuevos rumbos y postulé a otro colegio en Santiago Centro, otra realidad, por supuesto. Y ahí estuve 3 años, después me fui a un colegio particular en Puente Alto. A mí siempre me ha gustado como la vulnerabilidad, así que siempre he trabajado como en sectores vulnerables. Y después trabajé en una fundación educacional, hasta ahí ninguna conexión del técnico en enfermería con educación. Después me llaman al Ministerio de Educación para hacerme cargo como jefatura provincial de educación de 4 comunas en Santiago, de la política educativa. Y después de eso, cuando ya llega el momento, como eran cargos de confianza política, cuando llega el momento como de dejarlo, me llaman de Guaniquem. Entonces yo ya estaba lista en otras instituciones como en procesos. Y me dicen, hola, habla María Teresa de Guaniquem. Y yo le dije, ¿Guanil? Así como, ¿qué es Guaniquem? O sea, yo sabía que era como muy conocido, pero no tenía idea qué hacía ni nada. Y yo también ya como con carrera y todo, le dije, mira, yo feliz de ir a conocer, pero yo estoy en 2 procesos y esto tiene que salir en 1 semana. Entonces puse mi cuota de presión. Claro, de presión, así como ya voy a ir por si acaso. Y en realidad Guaniquem es un centro de rehabilitación donde trabaja un área clínica potentísima que da una educación y una rehabilitación excelente a los pacientes que están ahí, a las familias. Voy a conocer este lugar y dije, esto no puede ser.
porque yo dije, en algún momento tengo que aplicar esto que aprendí en el colegio, más que para poner una inyección, que es como un favor que uno hace a una amiga, a la familia y todo. Y dije, porque yo aprendí mucho más. Y dije, este es el lugar. Este lugar que le metí esta presión de que tiene que salir todo en una semana. Y visité el ámbito clínico, visité a los fisiatras, a los pediatras, a los terapeutas, los kinesiólogos, que son personas con las que hoy día yo tengo reuniones todos los días. Y empecé a mirar todo esto y dije, este es el lugar. Y no solo este es el lugar, sino porque de nuevo hice cliché con eso que me pasó a los 17 años, que es darle otro sentido al dolor y al sufrimiento humano. Y ahí lo volví a mirar. Y yo dije, Dios sabe dónde te pone, pero en realidad dije, este es el lugar. Y dije, ya, ok, voy a iniciar el proceso. Y salió en una semana, pero me quedé ahí, incluso económicamente en los otros lugares era mejor la oferta, pero en realidad, como yo siempre digo, uno estudió pedagogía no para ser rico, pero en realidad me hizo mucho sentido. Hoy día yo trabajo con familias muy vulnerables, de distintas regiones de Chile, también de otros países de Latinoamérica, que visitan, se quedan, y ahí uní mi rol como directora. Yo asumí como directora de un colegio hospitalario que está en el Centro de Rehabilitación de Guaniqueme, en Pudahuel, y tomo estos conocimientos que, si bien no se me pidieron, a mí me han ayudado mucho para comunicarme con el mundo clínico. De hecho, cuando llegué en el 2022, no había comunicación prácticamente del colegio con el área clínica, y era muy difícil porque en el fondo lo educativo, lo clínico, siendo que es parte del modelo también lo educativo, el modelo de rehabilitación lo incluye. Y la verdad es que es increíble cómo hoy día las profesoras que están a mi cargo y los profesionales dicen cómo se ha ido metiendo, como porque yo ya voy para adelante, me meto a las reuniones de los clínicos, o sea, también yo soy un poco inquieta, entonces como que he tratado de ir haciendo redes. Y es muy rico ver como cuando ellos te hablan de la anamnesis, que es esta como entrevista inicial. Le digo, sí, pero la ficha clínica. Entonces, como que empiezas a hablar en el lenguaje de ellos. Oye, ¿y el diagnóstico qué dice? ¿En qué etapa está? ¿Está en el agudo? ¿Está en el tratamiento? ¿Ya pasó a rehabilitación? ¿Es GES? ¿No es GES? Entonces, tú empiezas a utilizar todo eso y tú dices, sí valió la pena. O sea, sí valió la pena haberle dedicado ese cariño a esa carrera que en su momento te dio tantas alegrías, que fue el técnico en enfermería. Yo lo pongo en mi currículum como mi primera carrera, porque es mi primera carrera. Y ver que tu segunda carrera se une tan bien a la otra y que tu formación sigue después de montones de años que tú hiciste tantas otras cosas y se quedó. Y si se quedó es porque efectivamente caló en ti y le dio sentido como a lo que hiciste en ese momento. Bueno, efectivamente, cuando partieron los colegios y los colegios de la Fundación Nocedal tienen 5 especialidades: de enfermería, administración, electrónica, telecomunicaciones y programación. Efectivamente, siempre se fue muy soñador, pero claro, se pensó como un habilitador para, en sectores vulnerables, poder salir al mercado laboral y, como decías tú, tener un primer título ya que te habilitara y pudiera salir a ganar plata. Pero lo que se pensó como un techo probó ser un piso. Sí. Y es simplemente se vuelan los techos y tú desde ahí, independiente de que tú eventualmente, tú y muchos más, han estudiado una carrera técnica y tú podrías decir, ya estudié esto y entonces me tengo que dedicar a esto. No, simplemente te dio herramientas y en algunos casos además logras conectarlo al final por estos misterios que tiene Dios para hacer sus cosas, ¿no? Pero es muy bonito eso, que se entiende como un habilitador al final y que además te entrega muchas herramientas a nivel disciplinar, de formas de hacer trabajo, de responsabilidad, de puntualidad, etcétera, que son un sello en lo laboral al final de los exalumnos de la Fundación Nocedal. Y es muy bonito verlo, cómo se manifiesta y se hace patente en casos como el tuyo. Hoy día nos acompaña Tamara Constanzo, estamos en Vida Extraordinaria. Tú nos mencionaste también en algunos minutos, tú eres cristiana, tú eres creyente, eres católica, nos dijiste, ¿qué rol juega Dios en tu vida?
Bueno, es fundamental, o sea, los primeros cimientos de la religión, mis papás desde pequeña me bautizaron, yo hice mi primera comunión en la parroquia y ya la confirmación la hice acá en el colegio. Y la verdad es que Dios para mí es quien guía mi vida todos los días. Tener la oportunidad de encontrarlo todos los días en un oratorio, de pasar a saludarlo todos los días en una capilla tan bonita, tener la oportunidad, ya en la enseñanza media que era voluntario, de poder ir a misa todos los días, o si no podía, porque había prueba o había algo, de recibir la comunión a las 12 todos los días, de poder encontrarlo en la oración de la mañana, en el Ángelus al mediodía o el Regina Coeli, y en la tarde la oración de salida. Para mí era algo, o sea, de verdad que para mí impagable. O sea, yo respetando por supuesto todos los otros creos de las compañeras con las que estaba, para mí fue algo que marcó mi vida. O sea, hoy día, en el trabajo que hago y a lo largo, bueno, de mi carrera también después en la universidad, también participé en muchos voluntariados, que era un poco lo mismo que hice en Almendral. Siempre estuve muy ligado a eso. Y hoy día en Cualquier también hay un área de acompañamiento espiritual. Yo soy parte del directorio de la Confraternidad de Cristo Flagelado, que acompaña en el sufrimiento a las familias. Hacemos diferentes actividades, ayudamos también a que se acerquen, sin importar el credo religioso, a encontrar ese sentido un poco a la vida que se pierde cuando enfrentas un trauma tan grande como es una quemadura, una cicatriz, etc. Pero para mí Dios es en quien guía mi vida todos los días. María, o sea, son oraciones que tú no olvidas. Son jaculatorias que tú no olvidas. Saludar con una genuflexión no se olvida. En realidad yo llegué al colegio con ya la semilla de la fe inculcada desde mis papás, que ellos siempre se preocuparon de la misa del domingo, pero acá yo creo que cuando ya me confirmé, efectivamente, como se dice, uno decide ya como ser apóstol, discípulo y de Cristo en el fondo en la tierra, que no es fácil hoy día porque hay que lidiar con muchos temas y muchas veces también hay que ser valiente. O sea, si la gente que esté escuchando este podcast o exalumnos que también lo escuchan, también padrinos o gente que se interesa por ayudar a la fundación, de verdad que se nos dan herramientas no solo para defender como nuestros principios, valores católicos, cristianos, no, son principios humanos y que en el fondo ayudan a convivir mejor en la sociedad y nos ayudan a ser valientes y a defenderlo. A defender, por ejemplo, la importancia de la familia, que la familia no tiene ningún credo, la familia es y es la base fundamental para el desarrollo de una sociedad. Entonces, realmente te dan esas herramientas como para tú sentarte con mucho respeto también y para debatir y para poner sobre la mesa conversaciones difíciles. Porque es importante que se mantengan ciertos valores, ciertos principios en la sociedad, porque es importante el respeto entre quienes convivimos en una misma sociedad. Y la verdad es que eso te lo da el colegio, o sea, te da esas herramientas desde lo valórico, desde lo cristiano, pero también desde lo humano. Y eso es muy rico porque te lo da y también te forma con herramientas para que tú después digáis, no, pues esto no tiene por qué ser así. ¿Por qué se estigmatiza, por ejemplo, a la gente de estos lugares? No, pues si la gente de esos lugares tiene las mismas capacidades que otras. Y tú empiezas a dar esos argumentos y además tienes historia y tienes vida para poder decir, esto sí ocurre y está ocurriendo y el cambio se puede hacer y es posible y la gente puede salir adelante. Entonces, o sea, esta formación humana, cristiana, valórica, es una de las cosas que yo más valoro, pero esto es personal, pero una de las cosas que a mí más me marcó en mi pasado por Almendral. O sea, es algo que hoy día marca mi vida. Yo soy una mujer muy de fe, muy creyente, que no olvido. Yo realmente de repente, no sé, cosas que uno lee, memes, así como llega el 8 de noviembre y ya se empieza el mes de María y se acaba el año. Esos como memes que empiezan a salir en redes sociales
Y te acuerdas del mes de María, te acuerdas de esa dedicación de llevarle una flor durante todo su mes, de preparar el mes, de preparar sus canciones, del Vía Crucis tan bonito que se hacía, del Corpus Christi, estas alfombras de flores con tanta dedicación, preparadas para que Cristo visitara tu colegio y se quedara con nosotros. La verdad es que para mí, esto es una opinión muy personal, una de las cosas que yo más valoro y que más ha marcado mi vida ha sido la formación humana que me entregó la formación cristiana católica y también la oportunidad de poder haber hecho tantas cosas desde esa perspectiva. Yo me acuerdo que había un sacerdote, no me acuerdo su nombre, pero uno de los primeros, muy viejito, de canas, yo lo conocí ya viejito, que andaba con su bastón, yo me iba a confesar siempre con él y me regaló en un viaje que él hizo a México una Virgen de Guadalupe que hoy está en mi billetera. Entonces algo muy bonito porque tú dices un cura, que el del colegio, que tú además le vas a decir tus culpas, así como súper pecadora, así, y te dice, mira, traje esto, bueno, me trajo para regalar a las niñas que les hacíamos catecismo, de regalo por su primera comunión. Pero me trajo muchas, entonces yo le regalé a mis compañeras, les regalé a las niñas y por supuesto las pusimos en unas bolsitas bonitas y yo me quedé como con 3. Y le regalé creo que una a mi hermana, una a una amiga y yo me quedé con una y todavía la tengo en mi billetera. Entonces son cosas que te marcan. Entonces al final tú dices, Almendral te marcó. Y para mí, como te digo, personalmente, por supuesto que yo agradezco todas las herramientas que me dieron en lo técnico, en la formación también humanista, porque también la tuvimos para poder dar una buena PSU. Pero a mí lo que más me marcó fue quedarme con eso porque eso te queda para toda la vida. Y es algo que te ayuda en el actuar, que te ayuda a tomar decisiones pensando en ti, por supuesto, pero también en los demás, en cómo esas decisiones van a impactar. Cuando a mí me tocaba tomar decisiones para las 4 comunas que tenía a cargo, yo decía, ¿cómo va a impactar esta decisión para las 4 comunas? ¿A qué comuna quizá va a necesitar más ayuda? ¿Cuál o qué documentos priorizo para poder acelerar? Porque sabemos que todo en el mundo público es lento. Para que llegue el beneficio más rápido a esas comunidades escolares. Entonces, eso es lo que más te queda. Y por supuesto, el trato humano, el trato digno que hay que darle a todas las personas, sin distinción, sin importar sus orígenes. Da lo mismo eso, porque tú les puedes abrir puertas y eso es un poco lo que hoy día a mí me pasa. Que siento que estando lejos de Almendral en un proyecto educativo muy distinto, que es inclusivo, que tiene que ver con rehabilitación médica y educativa, dando continuidad a su escolaridad, tú dices, no importa de dónde vengan. No, yo tengo idea, un niño de Argentina, otro de Costa Rica, otro puede venir de Perú, etc. Y también de distintas partes de Chile. Vienen de islas súper alejadas, y tú les dices, mira, pero ¿por qué estás fuera del sistema? No, tú puedes. O muchas veces mamá dice, yo ya no sé qué hacer con él. No, usted puede, yo lo voy a ayudar. Entonces, cuando tú te sientas, conversas con ellos y ves que de alguna manera hay proyectos educativos, pero lo que hace Nocedal con todos sus colegios, y tú dices, esto se me quedó de la Fundación Nocedal. Esto que hago yo lo aprendí ahí. Era la tutoría. Bueno, y para cerrar, Tamara nos ha inspirado durante esta conversación, nos ha contado, es claramente una líder. ¿Qué le dirías a tanta gente que nos escucha y que probablemente se pudo haber sentido inspirada como varios que estamos aquí ahora escuchándote? ¿Qué le dirías a ellos que hacen posible en parte la educación de los niños y familias con todo este impacto que tiene, con toda esta trascendencia, con toda esta transformación de vida que tú nos has descrito tan bien en tu experiencia personal y tu testimonio? Y por eso nos gusta traer gente que hable en primera persona. Y nos gustan las vidas extraordinarias de gente común y corriente, porque tienen mucho de extraordinario. ¿Qué le dirías a esas personas que hacen posible o que pudieran estar escuchando y no conocen tanto y que quizás pudieran estar interesados en apoyar un proyecto como este por todas las consecuencias buenas que llega a tener? Sí, en primer lugar yo le quiero agradecer a mi padrino o madrina,
porque efectivamente todo lo que él aportó o lo que ella aportó, yo creo que ha sido fundamental para que yo hoy día esté donde estoy, que hoy día yo sea una mujer feliz, una mujer plena, contenta, con muchos buenos recuerdos del colegio, pero también con mucho agradecimiento. Y a todas las demás personas que quieran ayudar a la fundación, y no solamente a quienes quieran ayudar, sino que muchas veces quienes no van a poder hacerlo por razones económicas y que están escuchando o viendo este podcast, la verdad es que los quiero invitar a que conozcan la Fundación Noceal, a que se den el tiempo de conocer las historias, porque efectivamente la ayuda de estas personas que lo hacen a través de donativos ha cambiado muchas vidas en La Pintana. Vidas que hoy día tienen una nueva oportunidad de haber ganado a la pobreza, de haber salido de un estigma, de haber encontrado mayores posibilidades de crecimiento personal y profesional, de estar incluso en el extranjero, desarrollándose, cumpliendo sus sueños. Y les diría que nos ayudan a creer todos los días con su aporte que los sueños sí se cumplen. Y que cuando uno sueña, porque los niños y los adolescentes que llegamos a los colegios tenemos sueños, y muchas veces no está en las manos de nuestros papás y de las profesoras hacerlos cumplir, que en su momento necesitamos de ellos, y hoy día hay muchos niños, niñas, adolescentes que los siguen necesitando, y que lo sigan haciendo, porque es una plata muy bien invertida. Yo puedo dar fe de eso. Que cada peso que llega a la fundación se invierte en las familias, se invierte en los niños, en las niñas, en los adolescentes, y también se invierte en no solo entregar una educación de calidad, sino una educación integral que considera todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la persona humana, y realmente quien egresa de estos colegios a lo que cada uno quiera, egresa feliz, egresa dando las gracias, y egresa queriendo volver en algún momento a contar su historia, a traer a sus hijos o a trabajar. Muchas gracias por volver y contarnos tu historia hoy, Tamara. Te damos las gracias por habernos acompañado hoy día en este podcast, y te despedimos muy contentos de haber podido compartir contigo hoy día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.